Cuando nosotros entendemos, hermano, las enormes diferencias entre la antropología del hombre y la antropología de Dios, entendiendo la antropología como la historia humana. Hay dos historias, la historia que nos cuentan los hombres, que es la antropología de los hombres, que se concentran en la historia, en los detalles que para ellos son más sobresalientes. Y que por supuesto en la mayoría de historiadores que no conocen a Dios nunca se destaca la antropología de Dios, es decir, la historia que Dios nos ha contado en las Escrituras. La verdad es que a nosotros nos debería de importar más lo que Dios cuenta. Porque Dios nos cuenta un mensaje desde que creó el universo, desde el momento en que creó al hombre, y nos contó en el momento en que el hombre pecó, y cómo el hombre se alejó de Dios por ese pecado, y cómo Dios ha tratado de rescatar o ha enviado mensajes para rescatar a muchos. No ha tratado, reparó eso. Dios no trata, Dios hace las cosas. Así que Dios ha estado rescatando a muchos y predicando su palabra a través de hombres que Él escogió y un pueblo, para empezar, Israel, proclamando ese mensaje. La historia de Dios, hermano, nos arrincona a nosotros. Y la historia de Dios nos enseña a través de las Escrituras, incluso a través de la historia, que hay un solo camino para llegar a Dios. Y ese camino es el Señor Jesucristo. La historia de Dios nos cuenta que el mismo mundo religioso decía, pero ¿cómo Dios puede ser justo si no desaparece a los injustos? Pero lo que no entendía ese pueblo, muchos de ellos judíos, lo que no entendían los otros que criticaban, ¿y dónde está la justicia de Dios? O de los que se atreven a decir, pero si Dios es bueno, ¿por qué no actúa y desaparece a los malos? Pero si Dios ama, ¿por qué hay tantos niños en tales lugares muriéndose del hambre? ¿O por qué hay niñas de 14, 15 años que están siendo violadas? Mientras que el judío o el religioso decía hace 2000 años, 3000 años, y aún lo dice, ¿por qué si Dios es justo, por qué no mata a los pecadores? Es que esa es la verdadera postura. La verdadera postura es que Dios, para demostrar que es justo, debería de haber, desde el punto de vista humano, que no conoce las Escrituras, debería de haber desaparecido a todos los pecadores. Y por supuesto la Biblia lo dice, toda alma que pecare morirá. Los judíos decían, pero ¿por qué si Dios dice que toda alma que pecare morirá? ¿Por qué no han muerto los pecadores? Sintiéndose ellos dignos de estar vivos. Así que esa historia, que es la más alarmante, no es el COVID como lo vimos, no es alguna pandemia, no es la guerra que se está librando en Rusia, pensando en que podía convertirse en una tercera guerra mundial. Y si así fuera, no es lo más alarmante. Lo más alarmante es donde usted terminará después de esa vida. Eso es lo más alarmante y lo que más ocupa a Dios. Y que a usted le debe ocupar. Es estar seguros de hacia dónde estamos caminando. Y esa es precisamente la antropología de Dios. Que mientras que el hombre se apartó de Dios por su pecado, el hombre empezó a huir en aquel Edén de Dios. Y Dios lo buscó. Y le preguntó a Adán, ¿qué haces ahí? Algunos detractores e ignorantes dicen, y si Dios lo sabe todo, ¿por qué ahí? ¿Por qué Dios no sabía dónde estaba Adán? Claro que sabía. La pregunta no fue por causa de Dios. La pregunta fue por causa de Adán. Lo que Dios estaba diciendo a Adán era, ¿dónde estás, Adán? Es decir, ¿quién te puso en ese lugar de pecado? ¿Quién te enseñó el lugar de pecado? No estaba hablando que estaba escondido detrás de un árbol. Le estaba diciendo, ¿ya te diste cuenta dónde estás? Algo que Adán no sabía en ese momento. Lamentablemente han pasado 6000 años y los hombres todavía no se dan cuenta dónde están. Huimos de todo lo que tiene que ver con Dios. Huimos de la oración, huimos de congregarnos, huimos de la santidad, huimos del amor de Dios, huimos de la bondad porque amamos el amor romántico, porque amamos la inmundicia humana. Porque amamos lo bueno, la bondad humana, en vez de la bondad de Dios. Amén. Y todo esto, a manera de introducción, se lo digo, porque en el texto que estamos estudiando, Pablo señala puntualmente a los judíos que se sentían salvos solo por el hecho de ser judíos, conociendo ellos la antropología de Dios.
y olvidando la antropología del hombre. Hermanos amados, el gran historiador de todas las épocas fue el que escribió la verdadera historia del hombre. Y este libro, que es la sabiduría de Dios, nos dice dónde comenzamos y dónde vamos a parar. Depende de solo dos caminos que están marcados en el Salmo 1. El camino del impío o el camino del justo. Y Jesús ejemplificó ese camino. Y a Jesús venir a la tierra mostró cuán santo era y cuál era el único camino, mientras que todos los demás hombres, los religiosos que se veían superhombres, se empezaron a desbaratar delante de él. Esto nos arrincona a nosotros, porque muchas veces como evangélicos creemos que por ser evangélicos vamos directo al cielo. Y ningún evangélico va directo al cielo, al menos que haya nacido de nuevo. Ser evangélico no significa haber nacido de nuevo. De hecho, hay que volver a definir en esta época la fe. Y lo haremos en algún momento. Así que en nuestro texto hay 4 cualidades, 4 distintivos, hermano. Estamos hablando del versículo 17 al 29, que evidencian a los falsos creyentes. Eso es importantísimo para usted. Y esas 4 cualidades son, la primera es lleno de arrogancia. Eso lo vimos, tiene 8 acciones en los versículos del 17 al 20 y solo hemos visto 3. La segunda es atestados de apariencia, del 21 al 23. La tercera es agentes de blasfemia, en el versículo 24. Y la última es vacío de la verdad, 25 al 29. Nosotros, esta es nuestra segunda enseñanza sobre esto. Y mi tarea es poder terminar esas 8 cualidades que hay del versículo, o acciones, mejor dicho, acciones que hay del versículo 17 al versículo 20, determinadas por 8 verbos que Pablo utiliza para definir a cada uno, o mejor dicho, para definir a los religiosos. Y la primera acción es que ellos estaban aferrados a un título. Ya se lo dije la semana pasada. Pero tú que llevas el nombre de judío, no voy a volver a explicar eso. Esa expresión, nombre de judío, era la forma en que ellos se aferraban. Somos el pueblo de Dios. Pero Dios, usando a Pablo, les dice a ellos que no todo el que nace de Israel es un verdadero judío. Así que no todos son salvos. Jesús, con tal contundencia y puntualidad como era Jesús, le dijo a los fariseos y escribas, a un grupo de ellos, que eran hijos del diablo. Entonces, la pregunta es, para no ahondar más en ese punto, es: ¿tú eres un evangélico nacido de nuevo o tú eres un evangélico nominal? Alguien que cree que porque se dice evangélico y porque tiene 30 años de ser evangélico va directamente al cielo. Mi amado, mi querido evangélico, esto no te hace salvo. Por favor, no te enojes conmigo. El texto es muy claro, pero si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios, todo eso lo hacen los evangélicos. Se apoyan en la palabra, llevan el nombre de evangélico y se glorían en Dios. Es decir, yo soy el pueblo de Dios, yo soy salvo. ¿Por qué? Porque se dio una declaración teológica. Luego, la segunda acción está en el mismo versículo 17, eso es lo que ve, el punto B, donde dice: pero tú que llevas el nombre de judío, ese es A, y segundo, y te apoyas en la ley. Así que la primera acción es creer que soy salvo porque yo digo que soy evangélico. Igual piensan los católicos, igual piensan los musulmanes, igual piensan los testigos de Jehová, igual piensan los mormones, y así igual los mahometanos. Y así podíamos hablar, pero ¿cuál es la diferencia? Tiene que haber una diferencia, y esa diferencia está plasmada en las Escrituras. Hermanos amados, si usted no lo sabía, los demonios, que es lo mismo que ángeles caídos o que espíritus inmundos, son seres que tienen una exactitud teológica, que conocen la Biblia mejor que cualquier teólogo de la historia humana. Pero eso no los transforma en una nueva criatura.
están condenados al infierno. Y usted, no es malo, al contrario, es una virtud tener una declaración de fe correcta. Es una virtud venir a la iglesia, pero también puede convertirse en una forma de creer que eso te salva. Es una virtud servir al Señor. Ni siquiera los que predicamos podemos asegurar que somos salvos porque predicamos. Es decir, la salvación no se trata de lo que haces. La salvación se trata de lo que Dios ha hecho en ti. ¿Y cómo sabes lo que Dios ha hecho en ti? ¿Cómo sabes que tu fe es verdadera? Por tu conducta, por lo que odias y por lo que amas. ¿Cómo así? Porque un verdadero creyente odia lo que Dios odia. ¿Y qué odia a Dios? El pecado, la inmundicia, la inmoralidad, la vanidad, la avaricia. Eso odia a Dios. La mentira, el chisme. ¿Qué escuchas? ¿Qué ves? ¿Quiénes son tus amistades? Todo eso te dice que amas. Por eso la primera carta de Juan dice, no améis el mundo y las cosas que hay en él, porque el que ama el mundo se constituye en enemigo de Dios. Y los evangélicos, como los judíos, se apoyaban en la ley. Esa es la segunda acción. La tercera acción es que se gloriaban en Dios. Porque tú llevas el nombre judío, primera acción, y apoyas, está el segundo verbo, en la ley, que te glorías en Dios. Los judíos se jactaban de tener la ley de Moisés. Para ellos ellos eran fanfarrones en cuanto a eso. Pero también creían que la ley les pertenecía a ellos. Y sabían que Dios los había elegido. Y se basaban en eso. Esas tres creo que las vimos. Y entonces entramos al versículo 18, te lo leo literalmente, y sigue con esas acciones. Aquí están las otras dos acciones o tres, y conoce su voluntad. Ahí va una cuarta acción, que aprueba las cosas que son esenciales. Una segunda acción, aprueba las cosas. Quinta acción. Y por último, siendo instruido por la ley, una sexta acción. Aquí hay otras tres acciones, hermano, que definen a un falso creyente y que definieron en su época a un falso judío. Ahora, mi responsabilidad como pastor es decirte, despierta, examínate con las Escrituras. Tal vez ni siquiera tu cónyuge da testimonio de ti. Tal vez ni siquiera tu familia, la que te conoce, es decir, esposo o esposa, hijos, dan testimonio de ti. Pero la Biblia manda, Dios hizo un organismo, instituyó una iglesia para que fuera ella la que diera testimonio de los que somos o no cristianos. Así que asistir a la iglesia sin someterse a la iglesia es sinónimo de no ser creyente. Porque quien inserta a la iglesia como miembro de la iglesia no es un papel, es el Espíritu Santo. Por eso, cuando alguien empieza a asistir a una iglesia y pide ser miembro de la iglesia, debe haber un tiempo para conocerle y mostrarle lo que la iglesia demanda. Y después preguntarle si se va a comprometer a lo que la Biblia demanda de un miembro de la iglesia. Y luego pasarán meses y años y con gozo daremos testimonio de que es un nacido de nuevo. Vayamos a la cuarta acción. Entonces, y conoces, su voluntad. Ese es el cuarto. El verbo griego, hermano, que usa Pablo, del conocimiento, habla de un conocimiento intelectual. De hecho, el verbo griego que se utiliza ahí es sofía. Y ese verbo habla de eso, de un conocimiento intelectual, que no es malo para nada, porque obviamente debe haber un conocimiento correcto, pero se convierte tan peligroso si no vivimos conforme a ese conocimiento. ¿Usted se recuerda, no sé, si usted se recuerda de esos regaños de los padres que, ¡cuidado, gritas! Y ya con lo que nos estaba diciendo, ¿qué estaba haciendo? Nos estaba enseñando con su grito que lo que había que hacer era gritar. No insultes a tu hermano, no le digas, tonto, eres un bruto cuando le dices eso. ¿Qué estaba haciendo el papá o la mamá? Estaba ejemplificando el peor error.
Así que es tan importante entender que el conocimiento es necesario, pero no es vital. Hermanos amados, todos los que están aquí saben lo que es comer saludablemente, ¿sí o no? La pregunta es, ¿comen? ¿O comemos saludablemente? Yo no puedo dar la respuesta, solo tú. Pero entonces tú sabes lo que es saber lo correcto, sabes que esa Coca-Cola, perdón por la promoción, que esa Coca-Cola que te tomas todos los días es dañina. Pero qué deliciosa. Hermano, pero qué pecado hay que tomarse una Coca-Cola al día. No hablemos de pecado, solo es un ejemplo de cómo sabiendo hacer el bien, no lo hacemos. Déjela a un lado la Coca-Cola. Esto va más allá que la Coca-Cola. Eso es la palabra del Señor. Este verbo tiene que ver. Entonces, este verbo aquí, conocer, va más allá de un conocimiento intelectual. Este verbo aquí no es Sofía. Este es otro verbo que significa un conocimiento experimental. ¿Por qué un esposo o un cónyuge, un esposo conoce a su esposa y por qué una esposa conoce a su esposo? Porque han vivido juntos y han experimentado. Usted sabe, hermana, que si le da el café a su esposo bien caliente, se va a enojar. Claro, él tiene que cambiar. No lo estoy excusando. Él tiene que cambiar, no tiene por qué enojarse por eso. Pero usted dice, no, hay que probar bien el café antes porque lo conozco. Si lo quiere agradar, no miedo, el miedo sería terrible. Es porque usted quiere agradar a su esposo. Entonces, hay un conocimiento experimental de lo que el conocimiento que verdaderamente salva, el cual los judíos no tenían, es cuando ese conocimiento lo experimentamos. Hemos experimentado el amor de Dios, el temor de Dios. No queremos pecar, nos odiamos cuando pecamos, porque seguimos pecando. No quiero darle idea a nadie aquí de que nosotros no pecamos, al contrario, pecamos. Una característica de un verdadero creyente es que todos los días pelea contra el pecado. En consejería se escucha mucho esto, mire, hermano, yo ya no aguanto a mi esposa, hermano. Ay, hermano, cómo grita, por todo se enoja. Ahí es donde he aprendido la expresión, no sé si es mexicana, es de mecha corta, hermano. Tuve que preguntarle una vez, ¿qué es eso, hermano? Pues de mecha corta es que usted enciende uno de esos juegos, juegos pirotécnicos, no sé cómo se llama, un cohete y ¡pum! Inmediatamente. Entonces yo le pregunto a los que ahora se atreven a decirme a mí eso, ¿y usted no se enoja? Porque algunas veces los cónyuges están concentrados en el pecado del otro más que en su pecado. Yo puedo conocer algunas debilidades de mi esposa, pero yo cuando veo mi corazón, ¿dónde cree que hay más debilidades? En mi corazón, porque yo veo todas. En cambio, mi esposa, una la he visto en toda la vida. Miren, ni mi hija, hasta mis hijas se rieron, no creen eso. El punto está en que uno no puede ver, hermano, no puede ver el pecado de los otros, aunque pequen en algunas cosas. Pero si usted sí mira su corazón, bueno, si es creyente. Si es creyente, usted mira la negrura profunda que hay en su corazón. No me haga cara de que no lo ve. Bueno, si no lo ve, el hijo pródigo nunca vio su pecado hasta que vino arrepentimiento sobre él. Volviendo en sí, la expresión volviendo en sí en hebreo significa arrepentido. Es volver en sí, fue despertado por Dios. Claro, es un cuento, es una parábola que en nuestra época sería la creación de un cuento. Jesús estaba ilustrando, pero conoce su voluntad. Es importante que usted tenga una devoción a las Escrituras, porque esta palabra verdaderamente habla, entiéndalo, hermano. ¿Qué han hecho los evangélicos hoy? El Señor me dijo, hermano, yo estaba orando una noche y el Señor me habló. Y me dijo, serás grande en las naciones. Por favor, ¿quién no quiere ser grande, hermano? Todos los orgullosos. Yo estaba orando y el Señor me dijo, hoy te meto a otra dimensión.
Yo me recuerdo una vez que terminé de predicar en un lugar X, se me acercó un hermano, eran mucha gente, hermano, eran más de 7,000 personas, y se me acercó un hermano que no conocía y me dijo: hermano, quiero orar por ti porque el Señor tiene una palabra para ti. A mí nunca me gustó mucho eso, pero bueno, había que dejar. El hermano orando dijo: el Señor dice que tiene una nueva dimensión para ti, que hoy ha comenzado para ti una nueva dimensión. Lo que no sabía es que a cada rato me lo decía. Y yo desde entonces creía un poco: ¿y qué dimensión? Voy a jugar mejor de fútbol. ¿De qué estarán hablando? No existe tal cosa, hermano, por favor. Usted lo sabe, no existe tal cosa. Dios lo que quiere es que sea santo y que nos parezcamos cada día más al Señor Jesucristo. Y esto se logra con la devoción a las Escrituras. Léela, medítala, cómela. Ve en tu carro recordando lo que has leído, memorízalo. Pregúntale al Señor: Señor, ¿cómo debo entender este texto? ¿Cómo debo? Ilumina, abre mis ojos, como dijo el salmista en el Salmo 119, abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu ley. Quiere decir que esto no depende solo de la fuerza humana. Que yo conozco qué verbo es, qué sustantivo, qué adjetivo, qué adverbio, etcétera, etcétera. No se trata de eso, se trata de Dios, un conocimiento experimental. Tú no le puedes explicar a tu hija qué es tener un hijo, aunque ya te lo pregunté 10 veces. Mamá, en un año me caso, explícame qué es tener un hijo. Bueno, se lo vas a decir en teoría, pero hasta que ella lo experimente, va a decir: wow, te quedaste corta, mamá. Sobre todo en el amor por mis hijos. Yo no puedo explicar qué significa ser madre, pero mi esposa tampoco puede explicar qué significa ser padre. Así que ese conocimiento, los judíos creían que ellos podían entender todo. Acompáñenme, por favor, al Salmo 31. Yo creo que voy a pasar 10 años en Romanos a esta velocidad, hermano. El Salmo 31, cuando lo tenga, por favor, confírmeme para que lo leamos juntos. Estamos hablando de ese conocimiento. Amén. Los judíos, déjenme que le diga algo antes. Los judíos conocían la voluntad de Dios, la conocían, pero no obedecían. Entonces sabían que habían consecuencias por su pecado. Y en ese sentido es que el salmista escribe esto en el 31:9. Solo que él es un hombre que ha experimentado la voluntad de Dios o el juicio de Dios. Ten piedad de mí, oh Señor, verso 9, porque estoy en angustia. Se consume de sufrir mis ojos, mi alma y mis entrañas, pues mi vida se gasta en tristeza y mis años en suspiros, mis fuerzas se agotan. ¿A causa de qué? De mi iniquidad, o sea, de mi pecado. Hermanos, si Dios lo ama a usted, lo va a corregir, porque Dios al que ama corrige. Nosotros tenemos textos para escaparnos, para decir: no, eso no es un juicio de mí, no es un juicio para mí. ¿Por qué está enfermo? ¿O por qué está ciego?, le preguntaron a Jesús. ¿Por qué nació ciego este? Esa era la teología de los discípulos de Jesús. ¿Quién pecó? O sea, ni siquiera dejó que Jesús respondiera, sino ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Ellos ya le estaban dando al Señor Jesucristo solo 2 preguntas. O pecó este o pecó sus padres. Porque la enfermedad siempre es para juicio. Y no siempre. Pero sí, muchas veces es juicio de Dios. Entonces Jesús le dice: ni pecó este, ni pecaron sus padres. Este nació ciego, ¿para qué? Para que Dios sea glorificado. ¿Y cómo? Bueno, Jesús llamó al ciego y le dio la vista. Pero usted sabe que si usted no obedece la palabra, Dios puede mostrar su ira. Pero ese no es el conocimiento que usted necesita experimentar. Usted lo sabe y está viviendo algo, y usted, ¿por qué ya lleva un año enfermo? ¿Qué le está pasando? Es que esta enfermedad es para la gloria de Dios. Bueno, eso lo dijo Jesús. Usted no lo puede decir. Usted debería, con un corazón humilde, preguntarle a gente
sobre todo a gente que lo ama y lo conoce, que conoce las Escrituras. ¿Por qué cree usted que me viene esa enfermedad? Y difícilmente podamos ser tan específicos para responder, porque solo Dios sabe lo que está haciendo. Pero usted sí puede orar al Señor y decirle: Señor, ¿qué debo reparar en mi vida para que pueda experimentar la verdad de Dios? De hecho, en Deuteronomio 30, no lo vamos a leer, Dios le dice al pueblo de Israel que si obedecen, las bendiciones de Él estarán sobre ellos. Las bendiciones prometidas en el Deuteronomio. Y si desobedecen, las maldiciones prometidas estarán sobre ellos. Entonces conocían la voluntad de Dios. Pero ¿qué experimentaron más? ¿Las bendiciones o las maldiciones? Las maldiciones fue lo que más experimentaron. Ahora, ¿tú en qué escenario estás parado? ¿En alguien que conoce la bendición de Dios y la voluntad de Dios y no la hace? Tú lo sabes. Acompáñame, por favor, a Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 14. Este texto, hermano, este texto es muy puntual y tú debes de leerlo y, si es posible, tenerlo en la lista de los versículos que necesitas memorizar. 1:14 al 16. Primera de Pedro 1:14 al 16. ¿Lo tienes, hermano amado? Mira lo que dice: como hijos obedientes. ¿Como hijos qué? Obedientes. Esto es hasta contraproducente. No se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. O sea, es importante conocer. Sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que seamos santos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos santos. Cuando usted, hermano, abre su celular en Instagram, ¿qué le aparece? Le aparece su santidad o su inmundicia. Es decir, si cuando usted o cuando alguien abre su Instagram, su mamá agarra y el Instagram: mamá, esa es mi privacidad. ¿Y a usted quién le ha dicho que tiene privacidad? ¿Dónde le enseñaron esa doctrina diabólica? Y no estoy bromeando, eso es realidad. No existe privacidad, entiéndalo. Su autoridad es su papá y su mamá. Y usted no tiene privacidad, como el esposo y la esposa no tienen privacidad. No, cuidado tocar mi celular, porque ese es mío. Sí, el celular puede ser tuyo, pero el contenido que hay yo lo quiero ver. Así que dame tu celular, mi amor, le dice la esposa al esposo así amable. Y los esposos temerosos de Dios: mi amor, a tus pies. Qué bueno que así fuera, ¿verdad? Es decir, no nos engañemos como los judíos se estaban engañando. Usted abre Instagram y solo le aparece jugadas de soccer. Bueno, gracias a Dios, ahí no está pecando. Bueno, tal vez sí, es una hora que se mantiene en Instagram, pero no puede leer la Biblia. El punto es que estamos hablando de la santidad de Dios. O abre usted YouTube y todos los videos que le aparecen son inmorales. Pero está aquí, parado en la puerta como servidor. Por favor, hermano, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Hay un estudio, hermano, de finales del 2022, donde un doctor le está pidiendo al Congreso que ponga filtros para que los jóvenes, sobre todo los adolescentes, no sigan usando Instagram. Él considera Instagram el app o la red social más peligrosa para los jóvenes y sobre todo los adolescentes. Pero es tan desagradable e inmundo, y lo he visto aquí en la iglesia. Estoy en una reunión, hay jóvenes que están metidos en el celular. Por eso, hermanos, traigan su Biblia, no la lean su aparato. Porque ¿sabe por qué?
La Biblia es personal, tiene una característica de un contacto con ella. Y el celular, si usted no tiene ninguna página social, está bien. Pero usted sabe que abre su celular y empieza. Y de repente le entra un texto del muchacho que le gusta. Entonces usted hace como que está orando. Se pone su velo. Me estoy explicando, amados hermanos. La generación de Daniel vio la ira de Dios sobre ellos, y entre ellos iba Daniel. Así que muchos experimentaron esa ira. Usted y yo hemos experimentado la bondad de Dios, el amor de Dios, pero no un amor experimental que llegue a nuestro corazón, donde su amor ha sido derramado. Y lo que necesita mucha gente evangélica, y le predico a los evangélicos, hermano, porque yo desde los 12 años estoy en la iglesia evangélica y fui también parte de ese grupo durante muchos años que me enseñaron una doctrina que no está en la Biblia, que me enseñaron que lo más importante era lo que sentía, que me enseñaron a alimentar mis emociones, que viví momentos que ni siquiera podía explicarlos. Mis ojos vieron, hermano, en reuniones de jóvenes, por ejemplo, a un joven levitar hasta 3 pies. Y yo estaba ahí viendo, nadie me lo contó. ¿Cómo le explico? Lo único que le puedo explicar es que en todas esas reuniones donde hablan de milagros y de eso, hay 2 cosas. O ese poder del diablo, o es la emoción. Pero una cosa así no podía ser una emoción. La verdad de Dios no está concentrada en demostrar que Dios es más poderoso que el diablo, porque el diablo es una criatura insignificante delante de Dios. Delante de nosotros es poderosa. La verdad de Dios está determinada, hermano, para que tú conozcas su voluntad de una manera experimental. Que en tu corazón hay un deseo de hacer la voluntad del Señor. ¿Tú conoces su voluntad? Claro que sí. ¿Sabes que debes de vivir en santidad? Claro que sí. ¿Lo haces? ¿Vives así? Y esto nos lleva, amados hermanos, a nuestro quinto punto en el mismo versículo. Conoce su voluntad, es el cuarto. El quinto, apruebas las cosas que son esenciales. La palabra aprobar es discernir, es entender qué cosas son mejores. La palabra esencial es eso, aquello que es mejor. ¿Y qué es lo mejor? La palabra del Señor. Y los judíos sabían eso. Así que los judíos, hermanos, ellos conocían la voluntad de Dios. Pero no solo conocían esa voluntad, tenían el discernimiento, la claridad de aquello que aprobaba lo bueno y lo malo. Tú puedes decir, esto no es bueno. Te digo chisme, ¿dónde lo pones? ¿En lo malo o en lo bueno? En lo malo. En lo santo o en lo pecaminoso. En lo pecaminoso. Te digo mentira, en lo pecaminoso. Te digo moralidad, en lo pecaminoso. Te digo robar, en lo pecaminoso. Te digo ira, en lo pecaminoso. Te digo amor, en lo santo. Bueno, depende de qué amor. Hermano, deme un consejo. Fíjese que estoy enamorada de un hombre casado. ¿Sabe qué consejo te voy a dar? Arrepiéntete. Ese no es amor. Pero yo siento, hermano, que sin él no voy a poder vivir. Sí, yo sé que eso sientes porque eso es el pecado. El pecado te engaña. Y que cree que no vas a poder vivir si no se divorcia ese hombre y vive contigo, te vuelves amante de él. Claro, estoy diciendo algo hipotético. Yo sé que nadie está viviendo eso, pero es un ejemplo. Y tarde o temprano, el pecado te avergonzará, te humillará, te arrastrará y te alejará de Dios. Por eso nosotros necesitamos entender esto, hermano. Conoces su voluntad, pero aparte sabes aquello que no es bueno. Y todo eso está bien si lo hemos experimentado, el poder de Dios en nuestras vidas. Es decir, una vida transformada por el poder de Dios. ¿Sabes quién es un cristiano? Un cristiano es un hombre lleno de pecado, un hombre que estaba muerto en sus delitos, en sus pecados, que era esclavo de esas pasiones desordenadas, que amaba el mundo con pasión. Y un día, sin proponérselo, llegó el Espíritu Santo por la voluntad de Dios y lo tomó y le abrió los ojos y lo liberó del poder del pecado. Y ese hombre se sintió profundamente mal, una crisis de arrepentimiento por semanas o meses, y empezó a odiar el pecado.
pero al mismo tiempo empezó a amar la santidad de Dios. Y empezó a caminar en ese recorrido, amando la santidad de Dios. Y ahora pelea todos los días cuando brotan pensamientos de pecado. O sea, no solamente sabe lo que es bueno, sino vive conforme a ello. Un creyente, hermano, por lo que la palabra aprobar también significa hacerse un examen para determinar su autenticidad. ¿Cómo volverte a repetir esto? Piensa, por favor. Piensa que un día morirás. Piénsalo. ¿Qué va a pasar ese día? ¿Abrirás los ojos en el cielo? ¿O abrirás los ojos en el infierno? Aquí hay oportunidad. Hoy tienes oportunidad de clamar misericordia de Dios. No te estoy invitando a que cambies tu manera de vivir. Eso no lo puedes hacer. Si has decidido caminar en un camino de hipocresía, lleno de religión, engañándote a ti mismo, creyendo que porque te llamas evangélico, tú vas directamente al cielo, lo único que te puedo decir es que si no tienes frutos dignos de arrepentimiento, si el árbol se conoce por el fruto y tú no tienes frutos de los que Dios está pidiendo, aunque seas evangélico, te has bautizado 10 veces, tú vas camino al infierno. Necesitas arrepentirte. Pablo, hay una acusación de Pablo en este capítulo 2. Está acusando a los religiosos, les está diciendo que ellos conocen la voluntad de Dios y que aún pueden discernir y aprobar lo que es bueno o no. Conocer a Dios no es sinónimo de ser transformado por Dios. Porque el conocimiento intelectual solo es un concepto verdadero, que es correcto. Pero si no hay vivencia, está vacío. Tu conocimiento teológico, si no hay vivencia, está vacío. Si no hay oración, está vacío. Si no hay un alimento constante de la palabra, tu conocimiento está vacío. Pero sobre todo, si no vives lo que aquí dice. Eso nos lleva, hermano, a nuestra sexta acción en el versículo 18. Sí. Tú conoces su voluntad, cuarta, que apruebas las cosas que son esenciales, quinta acción. Y la sexta es siendo instruidos en Dios. Aquí hay una cláusula principal, hermano, esa siendo instruidos en Dios, que explica que las otras dos causas están determinadas por esta. Conoce la voluntad de Dios y apruebas que son esenciales. ¿Por qué? Porque tú estás instruido. Tú eres instruido en la palabra. Ahora mire esto, porque es importante entenderlo, hermano. ¿Conoce la voluntad de Dios? Tu respuesta sería sí. ¿Y puedes aprobar lo que es malo y bueno? La respuesta sería sí. Así que esos primeros dos términos tienen que ver con Isaías. Acompáñame a Isaías, por favor, 42, versículo 6. Porque tiene que ver con lo que dice Isaías. Isaías 42, versículo 6. Yo no sé ustedes, pero siento un poco de calor. Así que si usted lo siente, si hay un hermano ahí que tenga la amabilidad de pararse y hacer ese esfuerzo de llegar hasta el termostato y bajarlo. No vayan a poner la calefacción, por favor. Mire, 42 y 42, ¿verdad? Leámoslo desde el 1 para tener un poco de contexto. Leamos desde el, vamos a ver, desde el 6, dice, yo soy el Señor, en justicia te he llamado, y te sostendré por la mano y por ti velaré. Y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Ahora, la pregunta que habría que hacerse aquí es, ¿a quién le está hablando Dios?
a Israel. Israel tenía que haber hecho eso. Pero puntualmente lo hizo ¿quién? El verdadero israelita, que es Jesús. Jesús hizo esto. Y la iglesia tiene esta comisión de abrir los ojos a través de ¿qué? A través de predicar la palabra. Y tú eres la iglesia, hermano. Tú no tienes un llamado a ser predicador para evangelizar. Pero obviamente solo un conocimiento no te lleva a hacer esto que estamos hablando. Por eso es vital entenderlo, hermano. Donde Israel, hermano, como siervo del Señor, debió hacer esto y falló, fue desechado. En el sentido de seguir haciendo esto. No como pueblo del Señor. Ahora, y conoce su voluntad, que por la prueba de las cosas que son esenciales, siendo instruido por Dios. La palabra instruido, hermano, también se refiere a alguien como instruía a un niño. ¿Qué se hace con un niño? Se le repite y se le repite y se le tiene paciencia. Así nos ha enseñado Dios. Con paciencia, enseñándonos a nosotros. Ahora, vayamos al 19. Al 19 dice, te lo leo, y aquí hay otros dos verbos. Y confías en que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas. Bueno, aquí hay un verbo, una de las acciones. Aquí está la séptima acción. Y confías en que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas. ¿Quién confiaba en eso? Israel. Ellos estaban confiando que eran guía de los cielos. ¿Y por qué confiaban en eso? De nuevo, hermanos, porque tenían ¿qué? La palabra de Dios. ¿Tú la tienes? Claro que la tienes. Y aún más que ellos, tienen la palabra de Dios. Hermanos, ¿por qué el judío se preguntaba, cuestionaba, o el hombre intelectual de otras religiones decía, ¿por qué Dios dijo que Abraham era justo? Que no, que era justo. Que Noé era justo. Que Daniel era justo. Si todos ellos habían pecado. ¿Acaso eso no pone en duda la justicia de Dios? De nuevo, antropología de hombres religiosa, pero se olvidaban y entendieron eso, o ya no lo entendieron porque estaban muertos, pero luego el hombre entendió lo que dice Romanos 3, sobre que Dios puso como propiciación a su Hijo por los pecados. Lo que está diciendo ese texto de Romanos es que Dios puso un sacrificio para que satisfaciera su ira. Así que Dios, por eso ese mismo texto dice que Dios tuvo esa tolerancia, 3:23, esa tolerancia, esa paciencia. Todos los que pecaron antes de Jesús, y los que Jesús llamó justos, y los que no llamó justos pero no destruyó, Dios estaba viendo la cruz. Porque en la cruz, Dios, el Hijo, glorificó la justicia de Dios. Y Dios se mostró justo al caer su ira sobre un inocente, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que en ese sentido usted y yo necesitamos entender, amados hermanos, que no la confianza nuestra no es la confianza judía. No, yo sí creo, aquí dice la Biblia que fui en Efesios capítulo 1, ahí mismo en Pedro, si regresamos a Pedro para que no leamos otros textos en primera de Pedro, comienza así Pedro, mire, dice Pedro 1:1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Escucha lo que dice a continuación. Elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra que santificadora del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer a Jesucristo y ser rociados por su sangre, por la gracia y la paz, pero que la gracia y la paz sean multiplicados en ustedes. ¿Cómo puedes obedecer al Señor? Por la gracia de Dios. ¿Cómo puedes permanecer en santidad? Por la gracia de Dios. ¿Cómo puedes perseverar santo obedeciendo? Por la gracia de Dios. Ok, ¿cómo sabes tú que estás obedeciendo a Dios?
Si lo hablamos como iglesia, tú sabes que dice Hebreos 3, obedezcan a vuestros pastores. Ok, expliquemos esa palabra porque alguno podía malinterpretarle y decir, de ahora en adelante tengo que obedecer a mi pastor. Sí, también podría traducirse, sométanse a sus pastores. Es decir, ¿y cómo debe someterse o obedecer un creyente al pastor? Cuando el pastor dice lo que la Biblia dice. Porque eso podía dar lugar a malinterpretación. Como me tiene que obedecer, deme su billetera, por favor. ¿Eso dice la Biblia? Para nada, absolutamente. Hermano, usted que es mi pastor, ¿con quién me ordena que me case? Yo no puedo ordenarte eso. Porque si me atrevo a ordenarte, y después cuando te va mal, ¿qué vas a hacer? Usted tiene la culpa, hermano. Usted tiene la culpa. Lo voy a demandar. Así que si usted está no sabiendo si se casa con la jovencita A o con la B, pues hay que arrepiéntase. No puede querer casarse con dos. Pues no se va a casar con dos, pero no puede estar en dos. Obviamente no ama ninguna. Hermano, pero es que fíjese que hay una inconversa que es hermosa. Y hay una cristiana que pues es hermosa, pero tiene algunos defectitos. La primera pregunta que se le haría es, ¿y qué te enseña la Biblia? Bueno, la Biblia te enseña que no te cases con alguien que es inconverso. Ya desde ahí está eliminada, según tú, la belleza. Bueno, solo es para ilustrarle a usted cómo es esto de la obediencia. ¿Cómo sabe usted que está obedeciendo a Dios? Porque está sometido también a la iglesia. Porque está sometido a las autoridades que Dios ha puesto para eso. Yo insisto a los pastores, hermanos, nos reunimos constantemente. Hermanos, sometámonos los unos a los otros. Es decir, entre pastores. Les he dicho, fácil es predicar, ¿verdad? Hermanos, sométanse. Pero nosotros no queremos someternos los unos a los otros. Hermanos, ofrenden. ¿Y los pastores ofrendan? O sea, bueno, dejemos hablar más de los pastores y sigamos en esto. En ese texto, entonces, 19, y confías en que eres guía de los ciegos. ¿Verdad que nos encanta a los evangélicos decirle a la gente lo que tiene que hacer? Somos buenos para aconsejar, hermano. Y luego para aconsejarnos a nosotros. Hermana, ¿a ti qué te pasa constantemente eso que te hierve la sangre cuando tu esposo llega tarde? ¿Por qué no te aconsejas a ti misma? ¿Por qué no te paras en el espejo y le dices, mira, Carmela? En el espejo, mira, Carmela. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. La Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestra ira. La Biblia dice que ante la ira hay que responder con suavidad, porque opaca la ira. ¿Me estoy explicando? Ese es el corazón de un creyente. Incluso la Biblia nos manda a callar, a soportar el sufrimiento, a dar testimonio al inconverso. Tú que confías que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas. Medita bien si tú realmente puedes ser guía de los ciegos, pero porque tienes un testimonio que avala lo que dices. Solo la manera en que manejamos el dinero nos dice quiénes somos, hermano. Hay cientos de evangélicos que invertir en la obra de Dios jamás les ha pasado, jamás les ha pasado por la mente. Cuenta John MacArthur que alguna vez le pasó por su mente invertir una cantidad de $20,000. Y meditó y dijo, si invierto esto en la bolsa de valores, después voy a estar afanado cómo está creciendo y creciendo y creciendo y creciendo ese dinero. Así que prefiero invertir en la obra de Dios. Dárselo a los pobres, dárselo a los huérfanos, dárselo a la iglesia o dárselo a los misioneros. Toda la gente que tiene inversiones, dice John MacArthur, toda la gente que tiene inversiones está afanada
porque aquello crezca más. O está preocupada porque hay problemas económicos. Pero el que está, hermanos amados, el que invierte en Dios, ¿qué está invirtiendo? Un dinero que Dios le ha dado. Solo es un ejemplo. No te preocupes que no vamos a pedir una ofrenda. Tengo toda la libertad para pedir ofrendas, no te preocupes que a mí en eso no me ocupa, pero no estoy hablando de ofrendas, solo estoy dando ejemplos para que entiendas. Si tú eres de los que confías que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas. En la última parte del texto, regresemos a Romanos, por favor. Romanos. Y es el octavo, ¿verdad? La octava y última acción. Y ya terminé porque el tiempo se me acabó, hermanos, pero quiero leer esa última parte de Romanos 19. Escucha lo que dice 2:19. ¿Lo tienes? Y te confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. El 20. Instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez. Y aquí está la acción. Y tienes en la ley la expresión misma del conocimiento de la verdad. Y por supuesto que es cierto. Los está condenando Pablo. Ustedes tienen en la ley, les está diciendo, la expresión misma del carácter de Dios. Ustedes tienen en la ley la expresión misma de la voluntad de Dios. Ustedes tienen en la ley la expresión misma de un carácter aprobado por Dios. Eso es lo que tienen ustedes. Sin embargo, no viven de esa manera. Son instructores de los necios y maestros de los faltos de madurez. No hay problema. No hay problema que fueran maestros de los niños ni instructores de los gentiles. No hay problema. El problema es que ellos creen que tienen esa libertad o de derecho porque eran judíos. Amados hermanos, por favor entiéndanos. Entienda esto, que no le hablo solo desde el punto del conocimiento bíblico. Le hablo también del punto de haber experimentado tener hijos e instruirlos. Entendimos con mi esposa que debíamos enseñarles a nuestros hijos a obedecer. Han pasado de esa época, hermano, 28 años. Mi hija más grande tiene 30, la otra 29 y mi hijo está a punto de cumplir 28 años. Y cuando volteamos a ver ese recorrido, no ha sido fácil, pero los resultados son por la gracia del Señor. Porque es Dios el que hace que un hombre o una mujer pueda temer en Él. Pero nosotros como padres tenemos un compromiso y es no acercar a nuestros hijos al infierno, sino acercarlos al cielo. ¿Y cómo un padre puede acercar a su hijo al infierno? No enseñándole a obedecer este libro. ¿Y cuál es el mejor impacto para enseñarle a un hijo o una hija? La obediencia a la palabra, que nos vean cómo obedecemos. Y cuando ven que hemos pecado porque pecamos, que vean que así como pecamos, también nos arrepentimos. Porque si usted aparenta que usted nunca peca, le va a poner hipócritamente una vara muy alta a su hijo, que él no va a poder. Así que no se avergüence de reconocer su pecado y de pedirle perdón a sus hijos o de pedirle perdón a su cónyuge si lo ha ofendido delante de sus hijos. Y si no lo ha ofendido delante de sus hijos, vaya a solas con su cónyuge y pídale perdón. No vivamos más como gente falsa. El mundo de esta generación está llena de evangélicos que por causa de ellos la gente no quiere saber nada del evangelio. El evangelio no es un asunto de dinero, no es un asunto de declaración, no es un asunto de vivir bien. El evangelio es un asunto de santidad, de odiar el pecado, de amar a Dios y de vivir para la gloria de Dios. Oremos.